Agradecemos la exposición de la doctora Blanca Alzamora Barrios. Sobre el mismo tema nos va a hablar el doctor Miguel Reyes Rocha, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Ok, bien, buenos días, buenas tardes ya, son las 12:06. Quiero agradecer a la organización de este simposio de enfermedades raras, en especial a la señora Marita Waters, presidenta de la Asociación Peruana del Síndrome de Marfan, por haberme considerado en esta ponencia. Quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia. También a la doctora Alzamora por haberme resumido mi charla. Creo que me van a quedar pocas diapositivas por comentar y cumplir con el pedido del señor que nos pide 10 minutos de ponencia como máximo. Vamos a tratar de ser rápidos. Pasa a la siguiente, por favor. Siguiente. Esto ya se ha mencionado. Resaltar un poco este tercer ítem, donde la prevalencia en realidad es variable, depende de la literatura que tengamos nosotros. La doctora Zamora mostró una prevalencia, pero les aclaro que es variable. En realidad puede ser 1 en 10.000, como que puede variar entre 1 en 3.000 o 5.000. Siguiente. Ya se ha mencionado que es de origen genético, y en esta diapositiva no voy a ahondar más, porque el doctor Fujita va a ampliarnos mucho más esto. Retrocede, por favor, solamente para resaltar aquí que hay mucho compromiso de grandes vasos sanguíneos. Estamos hablando fundamentalmente de la aorta, y la aorta es como es el tronco principal de un árbol gigante, que en nuestro caso es el árbol arterial. Siguiente. Ya se ha mencionado que afecta esqueleto, ojos, pulmones, corazón, vasos sanguíneos y sistema nervioso. Siguiente. La expresión es variable. El doctor Fujita nos va a ampliar mucho más esto. Eso quiere decir que todos heredamos el síndrome de Marfan de padres a hijos. Los hijos lo heredan siempre, pero lo que vamos a encontrar en cada persona, que nosotros llamamos manifestaciones clínicas, van a cambiar. Pueden ser muy severas, que se pueden presentar desde muy tempranamente en la vida, desde chiquitos, o como pueden ser muy leves y aparecer muy tarde también en la edad adulta, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor, pasa. Ya hemos mencionado que hay importante hiperlaxitud con escasa masa muscular. Vamos a ver algunas fotos también. Articulaciones muy flexibles, brazos y piernas mucho más largos de lo normal en relación al torso, con frecuencia pies planos, curvatura anormal de la columna, puede haberse escoliosis, espina bífida y, como ya ha dicho la doctora Zamora, claramente pectum excavatum o pectum carinatum. Siguiente. Signo del pulgar para verlo claramente allí. Todos nosotros que no tenemos síndrome de Marfan, si hacemos esta maniobra, nuestro dedo no logra pasar el borde lateral de la mano, como se ve ahí en la diapositiva. Siguiente. Foto clara de una típica persona con Marfan. Siguiente. Y para entrar a lo que nosotros nos trae, básicamente el defecto genético hace que la fibra elástica de nuestro cuerpo, nosotros tenemos fibras elásticas en todas las estructuras del cuerpo. Ustedes vieron la foto de la doctora Alzamora, donde habían unas laminitas que sujetaban al cristalino dentro del ojo. Esos ligamentos suspensorios del cristalino son abundantes en fibras elásticas y están defectuosos, y por eso es que el cristalino cae y uno empieza a tener defectos visuales. Igualmente en la aorta, nosotros tenemos en la aorta una estructura de doble capa elástica, y también hay fibrilina, que es la proteína que se altera. Y entonces empezamos a tener debilidad de la aorta como problema más importante. Se da en algún grado en la mayoría de las personas, ocasionando dilatación, que es la aorta se empieza a inflar como un globo, o disección. Disección, entiéndase, ruptura. Se empieza a romper la arteria de tal manera que el paciente puede desangrarse si es que la ruptura es total, o por lo menos generarse un coágulo dentro de la pared de la arteria, causando mucho dolor a la persona, y esto lleva a la emergencia al paciente. Puede ser repentino, de gran magnitud, y puede provocar la muerte, como ya dijimos. A nivel del corazón, fundamentalmente, si hablamos de la disección de aorta, esto puede complicar generando una insuficiencia de la válvula, es decir, las válvulas, como ustedes saben, tienen una dirección habitualmente. La sangre pasa de un lado hacia el otro y en teoría no debe regresar.
Sin embargo, cuando la sangre regresa de donde vino originalmente, a eso le llamamos nosotros regurgitación o insuficiencia de la válvula. Y prolapso de la válvula mitral. Las valvas, que son como como velos de una novia, que se abren y cierran, están sujetados también por unas pequeñas fibras que están fundamentalmente compuestas por fibras elásticas. Estas fibras se elongan, se alargan, mejor dicho, y originan que las valvas, estos velos que mencionaba, se vayan hacia el otro lado de la cámara del corazón, y por eso se ocasiona el prolapso. Siguiente. Puede generarse arritmias cardíacas. Pon la foto, por favor. Y nosotros podemos encontrar aortas tan deformes como estas que les muestro acá. Sirva la foto deforme, repito, para mencionarles que la válvula aórtica empieza aquí, es el origen de este tronco mayor, de la cual salen muchas ramas de este gran árbol que nosotros conocemos como aorta, que es el árbol arterial. Las primeras arterias pequeñitas son las arterias que van a irrigar al corazón. Luego tenemos estos grandes troncos que van al cerebro para mantener nuestro cerebro activo. Aorta ascendente, callado de la aorta o arco aórtico, y todo lo que viene luego es la aorta descendente. Siguiente. Esta es una imagen de un ecocardiograma clásico que nosotros hacemos y donde medimos lo que hacemos con los pacientes que tienen Marfan o sospecha de Marfan y van conmigo para hacerse un eco. Yo fundamentalmente tengo que reportarles cuánto mide esta parte que es justo de un implante de una valva hacia la otra, que se llama anillo aórtico. Esta zona, que es la que más se dilata y más se rompe, que es la zona de los senos de Valsalva. Esta siguiente parte, que es la válvula, la parte de la unión sinotubular, de esta parte sinosa con el gran tubo que ya sale de la aorta. Y finalmente esta medición que ya es aorta ascendente, que regularmente la medimos a 4 centímetros de este plano que hemos dicho que se llama el anillo de la válvula aórtica. Siguiente. Esta es una estadística un poco para mostrarles que la gran cantidad de aortas que están dilatadas y se disecan están más o menos aquí, alrededor de los 40, 50 años, un poco después, 60, 70 años ya no se dilatan tanto, y los diámetros que empiezan a tener los pacientes para romperse están por arriba de los 5 centímetros. 5 centímetros, 6 centímetros, la aorta se rompe tremendamente, por eso hay que operarlos antes de que alcancen por lo menos 5 centímetros. Siguiente. Es ya una medida ecográfica midiendo justamente los senos de Valsalva. Aquí está midiendo 58 milímetros, 5.8 centímetros de diámetro, tremendamente dilatado, a punto de romperse. Siguiente. Una imagen de una angiografía de la aorta, donde vemos aquí una tremenda aorta ascendente muy dilatada. Y esta es una imagen de resonancia, donde vemos aquí también toda esta zona negra, que es la zona de la aorta ascendente. Siguiente. Aquí está mostrando estas flechitas la zona de la disección, que es como que la pared que tiene varias capas, se abre una de ellas y el resto queda. A esto se llama disección de aorta y empieza a meterse la sangre anormalmente por aquí y puede recorrer todo el trayecto de la aorta que hemos visto al comienzo, de tal manera que genera una gran disección. Esta es una vista longitudinal, esta es una vista en eje corto que muestra lo mismo, donde tenemos lo que vamos a mirar más adelante, se llama flap de disección. Siguiente. Aquí miramos un corte transversal de la aorta descendente, donde el centro está pintado con contraste, y miren ustedes, toda esta zona gris que la rodea es sangre que se ha metido en la pared de la aorta, porque se ha disecado la aorta, se ha roto la capa interna de la aorta, pero la sangre aún está contenida dentro del vaso, es decir, no ha habido hemorragia interna aún. Esto genera mucho dolor y es lo que lleva habitualmente al paciente a la emergencia, y es una emergencia quirúrgica que hay que definirla en minutos, si no el paciente puede perder la vida. En esta imagen, que está un poquito abajo, pero justo la flecha señala lo mismo. Aquí es corte longitudinal, estamos en la parte blanca, digamos, o menos gris de la luz aórtica, y alrededor la zona más oscura en gris también tiene el hematoma que se ve aquí claramente en la pared de la aorta. Siguiente. Más imágenes de disección. Aquí estamos viendo, las flechas señalan claramente una línea de disección, y la parte de abajo es la parte de la luz verdadera, y la parte de arriba, donde está el coágulo que se metió en la pared, que nosotros lo llamamos luz falsa. Esta imagen de aquí lo muestra mucho más claro. Siguiente.
El flap de disección que ya habíamos conversado en más imágenes y genera, ustedes ven, cuando hacemos ecografía, los que han tenido la oportunidad de verla, tiene básicamente dos colores. Cuando hacemos el Doppler color es o fundamentalmente azul o fundamentalmente rojo, pero cuando vemos mezcla de colores significa sangre que se mueve a alta velocidad, y eso es a su vez respuesta a que algo pasó. Y obviamente la respuesta está aquí, se rompió la capa interna de la aorta y entonces genera flujos anormales, usualmente de alta velocidad. Siguiente. Aquí es un flujo que se llama de insuficiencia o de regurgitación, como ustedes pueden lograr leer aquí, y genera una gran insuficiencia valvular después de la disección. Siguiente. Ya son parámetros que nosotros vemos en el Doppler que para ustedes que son el público en general quizás lo van a entender poco, pero son las formas como medimos nosotros qué grado de insuficiencia, si es leve, moderada o severa, tiene la válvula aórtica comprometida con la disección. Siguiente. Estas imágenes son para que ustedes vean cómo pueden recorrer una disección. Miren ustedes, se puede romper aquí la aorta y recorrer todo el trayecto de la aorta, ¿no? O se puede romper aquí y quedarse confinada a esta parte nada más, que es la aorta ascendente, o se puede romper en esta zona que es la aorta descendente y correr una parte o correr todo a lo largo de la aorta igualmente, ¿no? Esta clasificación es la clasificación del doctor Dibeke, cirujano cardiovascular norteamericano, que clasificó al tipo 1 y al tipo 2 como emergencias quirúrgicas. Paciente que llega a la emergencia con dolor de pecho, tomografía que muestra estas imágenes, tenemos que operarlo de emergencia. En cambio, la disección de tipo 3 todavía nos da chance a manejo primariamente médico con fármacos, ya sea orales o endovenosos, y luego programar una cirugía de ser necesaria. Siguiente. El doctor Stanford también hace su clasificación, y la clasificación resume él la de tipo 1 y tipo 2 de Dibeke en tipo A, es decir, aquí ya sea que se rompa en la raíz de aorta o en el arco aórtico, la vamos a llamar de tipo A, y esta es una emergencia quirúrgica, y la de tipo B, que es la de la aorta descendente, es de manejo médico, como ya dijimos. Siguiente. Una imagen angiográfica de una aorta totalmente dilatada. Siguiente. Esta es una imagen anatomopatológica de alguien que ya lamentablemente pudo haber fallecido, y una pinza que ustedes logran ver aquí mostrando dónde empieza a romperse la aorta. Siguiente. Imágenes que ya hemos visto previamente, luz verdadera y luz falsa. Siguiente. Aorta tremendamente dilatada en una imagen de resonancia. Siguiente. El flap de disección visto en eje largo y en eje corto. Son las imágenes que nosotros hacemos en ecografía generalmente. Siguiente. Igualmente imagen de disección que correlaciona con la pieza de patología. Siguiente. Vamos a pasar esa porque la doctora Alzamora ya nos habló ampliamente de eso. Igualmente los criterios diagnósticos. Criterios mayores, básicamente resaltar disección o evitación de aorta. Historia familiar es muy importante. 3/4 partes de los pacientes Marfan vienen de pacientes Marfan. Ectopia lentis, que la doctora ya nos aclaró el panorama mucho. Pectus carinatum o pectus excavatum de necesidad quirúrgica, y ectasia dural lumbosacra, que eso es la dura madre, una de las capas meningias que envuelven tanto al cerebro como a la médula espinal, que está anormal, para decirlo en términos sencillos. Siguiente. Hay criterios menores que ya también se han mencionado, pero los leemos rápidamente. Pectus carinatum o excavatum, que no tienen necesidad quirúrgica, pueden ser manejados médicamente. Hipermovilidad articular, escoliosis o espondilolistesis, esos son términos médicos de la columna fundamentalmente, donde la columna se desvía y aquí hay desplazamiento entre vértebras. Brazos largos, cuando me refiero a span, me refiero a la medida de la punta del dedo medio de una mano hacia la punta del dedo de la otra mano, eso se llama span. Si esa distancia entre dedos es más larga que la talla, más de 1.5, es un criterio también para pensar en síndrome de Marfan. Tamaño del tronco corto, comparado a la longitud de las piernas, en una relación de 0.86, aracnodactilia, que las fotos ya lo han mostrado, miopía, córnea plana, la doctora ya lo ha dicho. Siguiente. Las partes cardiológicas, prolapso de la válvula mitral, que puede cursar con calcificación del anillo de la válvula mitral,
dilatación de la arteria pulmonar, dilatación o disección de la aorta torácica descendente o también de la aorta abdominal. Son criterios menores. El criterio mayor en realidad es la disección de la aorta ascendente. Neumotórax, bulas apicales, estrías atróficas son parte de esta sintomatología que pueden verse en los pacientes con síndrome de Marfan. Esta es una tabla que no la voy a leer, simplemente para mencionar que los criterios clínicos no genéticos se basan en revisar qué cosas tenemos en cada persona y están basados en lo que dijo el doctor Gen hace ya algunos años y han sido reclasificados hace ya casi 10 años, en el año 2010, pero básicamente siguen siendo los mismos. Los criterios mayores que ya hemos mencionado aquí básicamente son de tipo esquelético, de tipo ocular y de tipo cardiovascular, y el de la dura madre. Siguiente. Bien, no sé si tenemos todavía algunos minutos. Ok, hace algún tiempo hicimos una revisión de los pacientes que integraban la Asociación Peruana del Síndrome de Marfan y encontramos esto. Siguiente. Hicimos un estudio descriptivo, retrospectivo de serie de casos, reclutamos 30 pacientes. Básicamente fueron evaluados todos por mi persona en el Hospital de Bailati donde trabajo, describiendo sus manifestaciones clínicas y observando repercusiones cardiovasculares. Se les realizó a cada uno un ecocardiograma fundamentalmente, el cual nos permitía evaluar la afección cardíaca presente, así como el compromiso de la aorta. Siguiente. Encontramos que habían 57% hombres, 43% mujeres. Siguiente. Los adultos eran fundamentalmente 17, 10 pediátricos y 3 mayores de 60 años. Siguiente. Miramos que el antecedente genético estaba en el 60% de ellos, en 27% eran de reciente aparición y en 13% no se pudo determinar realmente si tenían padres o familiares con Marfan o eran de reciente aparición. Encontramos que fundamentalmente en el adulto teníamos más manifestaciones, sobre todo de aneurisma de aorta ascendente, y encontramos también aorta dilatada ascendente. Cuando me refiero a dilatación, significa que está empezando a agrandarse la aorta, pero no llega a rango de aneurisma como en el adulto. Y en el paciente geriátrico fundamentalmente vamos a encontrar más prolapso de válvula mitral, que podría polemizarse y decirse que también es degenerativo. Cuando digo degenerativo quiero decir que es quizás propio de la edad. Siguiente. Y luego, si vemos entre hombres en color morado y mujeres que están en el color más oscuro, miramos que definitivamente hombres tienen mucho más aneurisma de aorta ascendente y también tienen dilatación de la aorta misma sin llegar a ser aneurisma, como dije antes, y las mujeres presentaban más con prolapso de válvula mitral. Siguiente. Esta tomografía, que se ve algo borrosa, en realidad fue tomada con una cámara antigua, pero muestra, ustedes ven una aorta a lo largo de su recorrido y una línea negra que la recorre en toda su extensión. Es la imagen de la disección. Esa es la misma imagen, pero a la altura del callado de la aorta o del arco aórtico, donde ustedes pueden ver claramente la línea de disección. Este paciente llegó a la emergencia del Hospital de Bailati hace ya más o menos 10 años, o un poco más quizás, con tremendo dolor de pecho, que fue operado a las pocas horas y hasta ahora está con nosotros y me sigue fastidiando en el hospital. Siguiente. La disección de aorta es la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes con síndrome de Marfan, por lo que se recomienda la cirugía profiláctica de reemplazo sobre los 5 centímetros, y cuando llega a los 5.5 hay que correr porque el tiempo nos gana. Es un globito que está inflándose el aire y puede reventar en cualquier momento. Siguiente. La mayoría de pacientes presentaron problemas cardiovasculares y tuvieron como tratamiento la cirugía cardíaca, lo cual obliga a los cardiólogos a ser uno de los primeros en estar vigilantes respecto a la evolución natural de la enfermedad. Siguiente. La edad más frecuente de presentación, como hemos visto, es la etapa adulta y básicamente entre la tercera a cuarta década de la vida. Siguiente. Los hombres predominantemente tienen dilatación o aneurisma de aorta, como ya vimos en las gráficas, y las mujeres prolapso de válvula mitral. Siguiente. Como está escrito en la literatura, nosotros encontramos que la mayoría de pacientes son por herencia. Siguiente. Y bueno, muchas gracias. Esta es la foto de nuestro hospital donde aún trabajamos. Gracias. Agradecemos al doctor Miguel Reyes Rocha.
A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Fujita Alarcón para que nos hable sobre el mismo tema. Bienvenido, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, buenos días, y ante todo agradecer a la Federación Peruana de Enfermedades Raras por la invitación. Es un honor, siempre cuenten conmigo, yo soy parte de esta agrupación. Y también mencionar que para mí cada 28 o 29 de febrero es la conmemoración, pero para mí también tiene mucha significancia. Mi doctorado fue pagado por la Asociación Francesa de Miopatías y mi postdoctorado fue pagado en parte por varias asociaciones de cegueras y retinopatías en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo estoy en deuda con las enfermedades raras. Y cuando he regresado al Perú, justamente hemos decidido dedicarnos, por lo menos parte de nuestro laboratorio, a lo que son enfermedades raras. La siguiente, por favor. Quería mencionar, si es que no se ha mencionado anteriormente, que las enfermedades raras están catalogadas como aquellas que son de 1 a 2000 o menos. Puede haber una enfermedad tan rara que hay una sola persona en el mundo que tiene esa enfermedad, pero lo máximo es 1 en 2000. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ha salido el reglamento con otra acepción, ¿no? Se describen alrededor de promedio 7.000 enfermedades raras, ¿no?, que están en todo el mundo, y que alrededor de 80% de ellas, como ya lo mencionaron los doctores, tienen un componente genético. Si juntamos todas las enfermedades raras, va a ver que 1 de cada 20 personas va a tener una enfermedad rara: ceguera, muscular, discapacidad intelectual, etcétera. Va a haber más personas con enfermedades raras de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y por ser raras, concitan poco interés, no solamente de la sociedad, sino incluso de la academia, de las mismas universidades. No se estudian bien estas enfermedades, ¿no? Por supuesto, la parte de gobierno es un poquito más difícil que ocurra. Y muchos de los pacientes van a morir sin saber siquiera que han tenido una enfermedad rara, ¿no?, que es el caso en todo el mundo. Y muchas veces reciben el tratamiento equivocado porque no se sabe qué enfermedad tiene, y le empiezan a dar tratamientos que no van a funcionar, o que incluso les pueden hacer daño, ¿no? Y también otra cosa que es interesante es que son llamadas enfermedades raras o huérfanas. Huérfanas porque, por ejemplo, la industria a veces ni siquiera les hace caso porque no es rentable, por eso que muchas veces estos medicamentos son excesivamente caros, ¿no? Y tiene que haber planes nacionales a nivel de estado, regional, municipal, etcétera, para atender a las personas que viven en esa sociedad. Siguiente. Simplemente estoy contento que salió el reglamento, pero estoy descontento que ha salido mal, ¿no? Ellos dicen que la definición es 1 en 100.000 basado en el sistema de censos en Perú, y eso está equivocado. Lo que pasa es que es lo que ellos han contado como enfermedades raras. Eso no quiere decir que el 90% que no han visto acá no sean enfermedades raras. O sea, siempre las enfermedades raras en cualquier país van a tener en promedio 1 en 2000. Así que si yo me muero antes que en esta lucha, ustedes sigan adelante reclamando esto, por favor, ¿no? Y los medicamentos también. Sale en el reglamento que es solamente medicamentos, pero hay otras cosas que las enfermedades raras, como han visto los doctores acá, que no solamente son medicamentos, fármacos, sino también otras cosas que son necesarias para esas enfermedades raras. Ya pasé el mensaje, voy a mi trabajo. Siguiente. Bueno, ya hablaron los doctores qué es la enfermedad de Marfan. Como dijeron, es una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esta palabra raras? Es que ocurre autosómica, es porque puede ocurrir entre hombres y mujeres. No está en el cromosoma X, sino es autosómica dominante. Hay enfermedades que son solamente de hombres.
acá no, la anterior, ¿no? Y que pasa de generación a generación, por eso es dominante, ¿no? Como han ya descrito y como ustedes saben, hay muchas familias que tienen la enfermedad de Marfan. La siguiente. El gen más conocido, hay como a la actualidad 15 genes descubiertos, es el FBN1, como decían los doctores, alrededor de 80% de los casos, ¿no? Y alrededor de 20 genes está para el resto de las enfermedades y se siguen descubriendo, ¿no? 75% son heredados y a veces ocurre lo que los genetistas llamamos de novo, o sea, mutaciones que aparecen en una señora y a partir de ahí sus hijos van a tener la enfermedad de Marfan y no lo ha habido antes, ¿no? Hay dos actividades principales de estos genes. Una es que mantienen la elasticidad y otra que están asociados con factores de crecimiento en los diferentes tejidos, como mostraron los doctores. Este tejido conectivo está empaquetando, si ustedes quieren, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y cuando hay una mutación en estos genes que tienen que ver con la elasticidad, evidentemente se pierde la elasticidad. Discúlpenme una comparación grosera. Uno tiene sus medias favoritas, ¿no? Que la usa más que el resto de las medias, y poquito a poquito las medias se van desbocando, ¿no? Es eso lo que pasa a nivel molecular con esta proteína, que no es el elástico que regresa a su punto normal, sino cuando uno lo extiende, se queda en medio, ¿no? Va perdiendo elasticidad. Y eso lo pasa en todo nuestro cuerpo, ya lo mencionaron, que pasa en el ojo, que pasa en el sistema cardiovascular. Y también un poco que desregula a estas proteínas que tienen que ver con el crecimiento. La siguiente. ¿No? Esta es una vista al microscopio. Acá están diferentes células, los vasos, y ustedes ven estas líneas azules. Algunas son de colágeno. Colágeno es lo que le da, digamos, la parte rígida a los tejidos, y la elastina, que no sé si está por acá, fibras elásticas, es lo que le da elasticidad. Y dentro de esa elastina están estas proteínas, principalmente FBN1, la fibrilina, que está asociada a Marfan. ¿Pasamos? Este es el tejido normal. Ustedes ven la fibrilina asociada a estos, en lila, proteínas que tienen que ver con el crecimiento de los órganos, ¿no? Pero cuando hay dos tipos de mutaciones que pueden dar en Marfan. Uno es que desaparezca a las proteínas mutadas. Acá ustedes ven que hay 4 y acá hay solamente 2, y estas que han desaparecido han dejado libres a estas proteínas que activan el crecimiento de los tejidos. En el segundo caso, ustedes ven las 4, acá hay 4 y acá ven 4, pero 2 normales y 2 que se han torcido de manera diferente y no están actuando bien, no van a ser elásticas y también van a liberar estos factores de crecimiento de los órganos. Siguiente. Bueno, esto es lo que ya lo habían mencionado los doctores. El gen principal de Marfan, no es el único, 80% de Marfan está acá, está en 65 segmentos, ¿no? O sea, dentro de la genética, este gen es bien difícil de estudiar. Siguiente. Y nuestro trabajo es chequear qué genes, puede ser el FBN1, puede ser los otros 20 genes, no sabemos qué genes están asociados con la enfermedad en una familia. Entonces nosotros vemos, nuestro trabajo es encontrar el gen y luego deletrear para ver si encontramos una falla ortográfica. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Acá es un gen normal, le llamamos nativo o salvaje, y acá, por ejemplo, en vez de haber una G, hay una T. Esa es una mutación, es un cambio en ese gen. O puede haber que también puede salir todo 2, 3 letras, ¿no? Deleteadas, como cuando escribimos un
un texto y nos equivocamos, ponemos más letras o sacamos más letras sin querer, y eso también produce una mutación. Siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos instrumentos en el laboratorio para poder identificar el FBN1 y por lo menos 6 o 7 genes que también están asociados con Marfan. Lo usamos primero con esta máquina, la siguiente, y luego tenemos nuestra máquina que nos permite leer el ADN letra por letra, chequear si lo que encontramos en un paciente tiene la escritura normal de todas las personas normales o si hay un cambio de letra que nos explicaría la aparición de la enfermedad en esa familia. Siguiente. Bueno, acá se han descrito, hay alrededor de 800 mutaciones distintas en FBN1 en el mundo, ¿no? Acá solamente estamos poniendo algunas. Y algo que quiero comentar, que había comentado el doctor Reyes, es que dependiendo dónde esté la mutación, porque son sitios distintos, es como, tengo un carro, es mi proteína. Una cosa es una mutación en la llanta, otra en el timón, otra en la puerta, otra en el asiento, ¿no? Dependiendo de dónde sea la mutación, la actividad va a tener más impacto en el ojo, en el corazón, en el resto de los órganos, o va a ser más leve o más profundo. Pero aparte de eso, no es un solo gen, son varios genes que están interactuando. Es por eso que dentro de una familia hay personas que tienen una enfermedad más severa y su hermano, que tiene la misma mutación, tiene una enfermedad un poquito más leve. Es porque hay otros genes que están interactuando para expresar lo que nosotros llamamos el fenotipo, la presentación de la condición de Marfan. Siguiente. Bueno, también lo mencionaron la doctora Alzamora y el doctor Reyes, ¿no? Acerca de la enfermedad. Se parece mucho a otras enfermedades, el Danlos, homocistonuria, etcétera, etcétera, que tienen diferentes tratamientos. A veces los enfermos entran a un tratamiento de una enfermedad que no es, como les dije al comienzo. Y eso es malo porque no solamente no lo cura, sino que incluso lo puedes intoxicar. Lo puedes matar. El remedio literalmente es peor que la enfermedad. Siguiente. Acá tengo un ejemplo de diferentes, estas son más que todo enfermedades cardiovasculares, pero que se parecen mucho a Marfan, y el determinar qué gen es, este es el gen de Marfan, el del 80%, hay otros genes que están asociados también a otro tipo de Marfan. El Danlos, que se parece mucho, son los contorsionistas, es una mutación en otro gen de la elastina, del colágeno, y diferentes enfermedades a los cuales es importante determinar qué enfermedad es a partir de la parte genética. Le das el nombre y apellido y también propones con eso, por la experiencia que hay, con la evidencia, qué tipo de medicamentos va a ser mejor o peor, ¿no? Eso lo están siendo usados en cardiovascular, por ejemplo. Siguiente. Como les dije, nuestro laboratorio está dedicado en gran parte a enfermedades raras, ¿no? Bueno, es un poco nuestra contribución también a lo que hemos tenido antes, ¿no? Y a la sociedad peruana. Y tenemos actualmente un proyecto aprobado para estudiar 30 familias de Marfan a nivel genético, o sea, detectar cuál de los genes están asociados, ¿no? Nuestra estrategia es estudiar un paciente por 20 familias. Como les dije, el análisis de Marfan, del gen de Marfan, es un gen gigante, uno de los genes más grandes que hay en el genoma. Entonces es difícil y es caro estudiar este gen, pero hemos conseguido fondos para poder hacerlo, y la idea es identificar cuál es primero el gen, cuál de los 20 genes es el de Marfan, y luego ver cómo se distribuye en la familia. Porque la ventaja de poder identificar al gen y a la mutación es que podemos saber incluso con antelación, antes que tengan los síntomas, qué niños, por ejemplo, de la familia pueden o no tener Marfan. Y ir preparando toda la estrategia para poder
hacer que darles o curarlos o darle una mejor calidad de vida, ¿no? En lo posible. Por supuesto, tener el gen y el error ortográfico, la mutación, también nos va a hacer conocer dentro de los pacientes peruanos cuáles los patrones que tenemos acá en Perú. Otra cosa que también estudiamos acá en nuestro laboratorio es el genoma de las poblaciones nativas y mestizas, por supuesto, de nuestro país. Y nosotros estamos encontrando en diferentes enfermedades mutaciones que no han sido reportadas en el mundo. Entonces, eso es importante porque nuestras poblaciones necesitan ser determinadas con nuestras mutaciones y no estar aplicando a la ciega lo que viene de otros países, ¿no? Ya con conocimiento de causa ya podemos saber qué parte de la proteína está afectando a la familia X, a la familia Y, etcétera, etcétera, ¿no? Y extender, por supuesto, el estudio a la familia. Siguiente. Bueno, la doctora María Luisa Guevara, que es realmente la ejecutora. Yo soy el que vengo para acá para las fotos, pero los que trabajan están justamente trabajando en el laboratorio, ¿no? El siguiente, ¿no? Bueno, esto es simplemente para decir por qué es importante identificar al gen, porque vas a dar nombre y apellido a tu enfermedad, vas a identificar qué parte de la proteína no está funcionando bien, porque de repente ustedes saben que en los últimos tiempos están saliendo nuevos medicamentos que están asociados a no solamente al gen, sino a la mutación. Es lo que se llama la medicina personalizada. Y a eso estamos apuntando, ¿no? La medicina personalizada o de precisión, que también se le llama, ¿no? Y por supuesto, esto también nos facilita comenzar a hacer nuevos fármacos, tratar de hacer terapias moleculares, cirugías correctivas en el caso de los familiares en riesgo, ¿no? Y también las nuevas terapias que están saliendo. Justamente en el laboratorio acabamos de ganar un proyecto para hacer terapia génica de una enfermedad rara, retinitis pigmentosa, ¿no? Pero esa va a ser la plataforma y en el futuro vamos a tratar de ampliarla a otros diferentes enfermedades, ¿no? Y por supuesto, esto es importante también, el consejo genético de acuerdo a las familias, ¿no? Y también hay la posibilidad ahora de fertilización asistida, ¿no? Se puede escoger qué óvulos hacer el seguimiento para implantarlo dentro de las familias, para no, si se puede escoger, ¿no? Para no seguir con la enfermedad de Marfan en la siguiente generación. La siguiente. Bueno, simplemente para decirles que estamos trabajando en diferentes enfermedades musculares, de cegueras, glaucoma familiar, discapacidad intelectual, etcétera, y estamos trabajando ahora trimetilaminuria, tenemos resultados, Marfan, por supuesto, la doctora del Hospital de Niños que trabaja en epidermolisis bulbosa también está trabajando con nosotros. Ahorita está hablando ella en el Ministerio de Salud, en el MINSA, estamos hablando a la vez. Sí, y discromatopsia con la gente del INO. Creo que es la siguiente. Sí, muchas gracias. Agradecemos la palabra del doctor Ricardo Fujita Alarcón. Bien, señoras y señores, de esta manera estamos llegando a la parte final de este importante simposio, pero no sin antes darle las palabras de clausura a la señora María Lourdes Rodríguez de Beckermeyer. La invitamos a subir para dar sus palabras de clausura a este importante simposio. Un aplauso para ella, porque ha sido organizadora y parte de este importante evento.
Ya. Ahí está. Un segundito. Bueno, sí, estamos esperando a una de nuestras compañeras, Marita Waters, casualmente de Marfan, lo que acaban de oír. Es la que los ha estado recepcionando y no quiero empezar a hablar ni despedirme sin ella. Todo ese trabajo lo hemos realizado juntos, me refiero al reglamento, y quiero estar, como siempre, juntas. Acá, para los que no estuvieron al principio, solamente falta una, que es Gabriela Zárate, de ELA. Ahí viene Marita. Gabriela no está acá de ELA porque está entregando un BiPAP en uno de los hospitales a una persona que lo necesita. Ahora estamos completos. El doctor Fujita es parte también de la FEPER, casi desde el día, no, desde antes, cuando era la FEPEPCO. Hemos pasado por algunos nombres hasta oficializarnos y inscribir este nombre, FEPER. Y me siento orgullosa de que puedan verlos. Es con los que he trabajado, o los que hemos trabajado, junto con algunos funcionarios del MINSA, de donde vengo. Me di una escapadita, así que he oído hablar a la genetista, y para poder saber qué cosas estaban diciendo sin nuestra presencia, hablando de nosotros sin nosotros. Eso no puede suceder. Así que bueno, ya oí parte importante. Supieron que estaban y que me iba, pero que ya había estado ahí, previo sándwich. Bueno, nos vamos a despedir de ustedes. Les agradecemos a todos los que están acá presentes, pero quería contarles dos cosas importantes, hasta tres, que oí ahora en el MINSA. Nuestra siguiente reunión es la próxima semana, si mal no recuerdo, el 6. Está el doctor Fujita, sabe que va a ir. Doctor León, presente, ¿no? El doctor León es del CONADIS, es parte importantísima de lo que se viene ahora. Nosotros solamente este reglamento es el inicio de lo que tenemos proyectado para las personas con enfermedades raras en el país. Como lo dije al principio, ya el Ministerio de Educación se ha alineado con nosotros, y el Ministerio de Trabajo, pues estamos en eso, en trabajo con ellos, para poder sacar adelante todo lo que un peruano igual a nosotros se merece. Bueno, aparte de lo que oí, que me alegró, que fue una de las primeras llamadas que recibí el día del reglamento, el día viernes, fue el doctor Fujita desesperado. Dice uno en 100.000. Eso fue primero, antes de hola y lo que sea. Bueno, todo el mundo en el MINSA se quejaba de lo mismo, y todos los doctores, como usted, porque nosotros somos ciudadanos de pie en lucha nada más, presentaban eso, y miles de pruebas para demostrar que mínimo debería ser 5 en 10.000. ¿Eso está mejor? Sí. Sí, pues, pero ¿qué es mejor? 5. Bueno, ok. Y a mí me sonó que estaba mejor, entonces aplaudí, todo el mundo nos miró, pero yo dije, bueno, cualquier cambio siempre va a ser mejor a eso, ¿no? Ese número me parecía catastrófico. Bueno, ese era uno. Había varias cosas que comenzaron a decir, y varios genetistas de los diferentes lugares, y comenzaron a decir que ellos trabajaban ciertas cosas que yo dije, no estoy enterada, ¿no? Yo sabía de alguno, ¿no? Pero varios lugares hacían trabajos hace años para enfermedades raras. Lo extraño es que los dueños de las enfermedades raras no los conocemos. O sea, ¿no? Entonces,
Ni siquiera dije, aló, aquí está, enfermedades raras, escuchándote, que no te conozco, ¿no? Y esto lo digo ya como parte final, ¿no? Hay mucha gente que se sube al carro, eso siempre lo había oído. Este es nuestro plan, este es nuestro proyecto. No hubiera nacido la ley de enfermedades raras si nosotros no hubiéramos estado parados todos los martes y jueves desde hace más de 11 años en la puerta del Ministerio de Salud. Y este reglamento lo venimos correteando hace como 6 años. Lo sacaban, lo perdían, lo no sé qué, lo no sé cuántos. La cuestión es que cuando llegó Salinas dijimos, no, se acabó. Y vinimos acá, al Congreso, a pedir que nos apoyasen. Y de ahí, afortunadamente, llegó gente que nos comenzó a oír. Me estoy refiriendo en el MINSA. Todo como que se confabuló para comenzar a oírnos. Y de ahí nace este reglamento. Con sus cosas muy buenas y quién sabe algunas malas, que no nos gustan a todos, ¿no? No por no decir las malas, pero todo es susceptible a mejora, ¿no? Y para eso vamos a trabajar con los mejores, para que nos ayuden y nos indiquen cómo se debe mejorar, qué es lo que está faltando, porque el punche lo ponemos nosotras. Porque nosotras vamos por más. A continuación, la foto oficial con todos nuestros expositores que nos han acompañado en esta segunda parte del simposio. De esta manera culmina este importante simposio de enfermedades raras, donde hubo varios ponentes. Esto fue organizado por la congresista Úrsula Letona, quien ratificó su compromiso de seguir trabajando para que los pacientes con enfermedades raras gocen de los derechos de acceso a una mejor atención en salud y medicamentos de calidad, ¿no? Expresó su satisfacción por la publicación también del reglamento de la ley de enfermedades raras y huérfanas, aunque hay aspectos que mejorar. Es imprescindible, dijo, en el tema de enfermedades raras, un diagnóstico oportuno y el acceso a medicamentos de calidad, y que todos estén informados, pacientes y médicos, para que se haga un real diagnóstico, porque muchas veces no se sabe de qué se trata, lo medican, pasan los años y empeora. Así que es muy importante este simposio que organizó la congresista Úrsula Letona. Bien, son las 12:54, la temperatura en nuestra capital es de 28 grados, mucho calor, alta radiación. No se olviden de su bloqueador. Pausa, ya volvemos.